siendo jueves 7 de julio. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés y hoy en el análisis Oscar Vidarte. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Hay muchas novedades, ¿no? Tanto, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Con la renuncia de Cunha. Sí, bueno, tenemos algunas novedades, lo de Brasil. Tenemos también algunas novedades respecto a la situación en Reino Unido. El Partido Conservador comienza a regresar la calma a las aguas de la política británica. Y algunas novedades también con respecto a Venezuela y la situación de Leopoldo López y los presos políticos. Muy bien, así nosotros vamos con los titulares de hoy. Entre lágrimas dimite Eduardo Cunha, el hombre que impulsó el impeachment contra Dilma Rousseff, renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados. Cunha es investigado por haber recibido al menos $5 millones en sobornos en casos relacionados con el escándalo de Petrobras. Y 4 batallones de unos 1000 soldados cada uno serían enviados a los 3 países del Báltico y Polonia. La decisión es uno de los temas que se tratarán en la cumbre de la OTAN en Varsovia. Vladimir Putin ha respondido que acercará sus tropas a la frontera finlandesa si Finlandia se une a la OTAN. Theresa May y Angela Lensson son las 2 mujeres que esperan convertirse en la sucesora de David Cameron. Theresa May es considerada como una de las políticas más duras y astutas del Reino Unido y Angela Lensson es conocida por su férrea y cerrada defensa del Brexit. Muy bien, y el presidente de la Asamblea de Brasil, que impulsó la destitución de Dilma Rousseff, presentó hoy su dimisión. Eduardo Cunha enfrenta acusaciones por corrupción y está implicado en el caso Petrobras. Con voz entrecortada y al borde de las lágrimas, el aún diputado del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, PMDB, anunció este jueves su renuncia a la presidencia del Parlamento brasileño, cargo del que fue apartado en mayo pasado, a raíz de un pedido de la Fiscalía que lo acusa de haberse beneficiado de sobornos de la petrolera estatal Petrobras. Quero agradecer a todos que me apoyaron y me apoyan no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Cunha hizo alusión a la supuesta persecución en su contra, que se evidenció tras aceptar a trámite el inicio de un juicio político o impeachment a la mandataria brasileña Dilma Rousseff, que condujo a la suspensión de esta el 12 de mayo para ser sustituida después por el vicepresidente Michel Temer. Esta iniciativa lo llevó a convertirse en el político más impopular de todo Brasil. Primero fue apartado del cargo. A esto se suma que la Comisión de Ética de la Cámara lo acusó de mentir a este órgano al asegurar que no tenía cuentas en el extranjero. Al ser apartado de sus funciones, fue reemplazado por el legislador Walter Maranhão, que no cuenta con apoyo de los diputados, lo que mantiene paralizados varios trabajos legislativos. Para Cunha, su dimisión podría remediar este panorama al convocar nuevas elecciones internas. Acima de tudo, espero que esse meu ato ajude a restaurar o nosso país após o processo de impeachment. Desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. Que Deus abençoe essa nação. Obrigado.
Eduardo Cuña es procesado actualmente bajo sospecha de corrupción y lavado de dinero, así como de haber obtenido propinas por contratos con la estatal Petrobras. A esto se suma que la Procuraduría lo acusó recientemente de liderar una célula criminal dentro de la estatal de electricidad Furnas. Por si fuera poco, este órgano y el Supremo Tribunal Federal señalan que Cuña habría intentado sabotear la investigación en su contra en el Consejo de Ética de la Cámara al intimidar a los diputados que buscan su destitución. La decisión de Cuña remece nuevamente a la política brasileña, que tiene los ojos puestos en el Congreso, que el mes de agosto tiene programado votar para ver si reprueba definitivamente a Cuña, aunque todo indica que su suerte está echada. Muy bien, Eduardo Cuña ha renunciado al cargo de presidente de la Cámara de Diputados, sin embargo no al escaño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la jugada en esta decisión? Bueno, detrás de lo que podría ser una decisión pues políticamente correcta, de dar un paso al costado, porque en tanto ha sido suspendido por la Fiscalía y en tanto él sigue siendo formalmente el presidente de la Cámara de Diputados, pues obviamente la Cámara de Diputados no puede funcionar con regularidad o con normalidad, digamos. Entonces él trata de sustentar justamente su paso al costado en el hecho de que quiere que la Cámara comience a funcionar normalmente. Sin embargo, no renuncia a su cargo de su aforo, de su cargo de diputado. ¿Y por qué? Porque de alguna manera ser diputado te da bastante inmunidad, y es lo que necesita para afrontar justamente los múltiples delitos por los cuales se le acusa de abuso de poder, de intimidación, de corrupción. Para afrontar, obviamente es mucho mejor hacerlo con tu calidad de diputado. Por eso en el mes de agosto se va a votar en el Congreso si la Comisión de Ética, ya no la Fiscalía que lo investiga por caso de corrupción, sino la Comisión de Ética del Congreso va a votar, el Pleno, a recomendación de la Comisión de Ética, va a votar si que lo desaforan. Entonces él obviamente está cediendo su cargo de presidente de la Cámara de Diputados como un juego político, un enroque político, de alguna manera tratándose de ganar aliados que más tarde, en un mes, no voten contra de él, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Yo creo que esto es importante porque Cuña es uno de los personajes más oscuros. Si la política brasileña ha demostrado que es bastante oscura en los últimos tiempos, no solamente dentro del partido de PT, ahora lo vemos también con los partidos vinculados al actual presidente Temer, Michel Temer. Él es un personaje de los más oscuros, ¿no? Un personaje que viene de la iglesia evangélica, ser un pastor evangélico, que es multimillonario, que ha hecho de la política un negocio, que se ha beneficiado económicamente de la política. Hay que ver los gastos que se conocen, su casa, sus autos, los autos de lujo. Muy cuestionado para poder ser la persona que fue responsable del impeachment contra Dilma Rousseff. El principal hacedor del impeachment, del proceso de impeachment contra la presidenta suspendida hoy, Dilma Rousseff. Por eso estoy convencido de que de alguna manera eso también favorece la situación de Rousseff. Acordemos que estas últimas 2 semanas han sido bastante interesantes, porque Rousseff se ha dado un informe del Senado que va a votar justamente, que ha dicho que Rousseff no es culpable de esas acciones por las cuales se le culpan. Dilma Rousseff, pues aparece la dimisión de Cuña, que es justamente el artífice, y que de alguna manera da sustento al discurso de Dilma Rousseff, que finalmente Cuña lo hacía pues por motivos políticos, digamos, ¿no? Perdiendo legitimidad todo el proceso, no legalidad, legitimidad. Así que creo que Dilma Rousseff se está viendo empoderada, y si a eso le sumamos los casos de corrupción o las destituciones o las renuncias de ministros del gobierno de Temer y la poca popularidad que tiene Temer, incluso menor a la que tenía Dilma Rousseff, yo creo que el escenario es propicio para que Dilma Rousseff pueda, políticamente hablando, regresar a la presidencia de Brasil. En esta renuncia de Cuña a la presidencia de la Cámara de Diputados va a obligar a la convocatoria de nuevas elecciones para el cargo. Sin embargo, desde su suspensión está a cargo desde el diputado Marañao, que es rechazado por la mayoría de parlamentarios. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál ves tú el futuro de...? Lo más seguro es que, teniendo en cuenta la nueva coalición de gobierno, lo más seguro es que veamos saliendo oposición en la Cámara de Diputados, es lo más seguro. Ahora, tengo la impresión de que el gobierno va a tratar de, creo que sería lo más lógico, ¿no? Va a tratar de colocar a un representante de lo más limpio, ¿no? Comparado con Cuña en Cámara de Senadores y Calderos, en la Cámara de Diputados y Calderos en la Cámara de Senadores, pues creo que es momento y además con los cuestionamientos que ya el partido de gobierno, el PMDB, está teniendo y todos sus representantes, es el momento de colocar a alguien que refleje pues esta nueva alianza de oposición y que sea limpio.
Ahora, como tú bien sabes, casi más de la mitad de los congresistas en el Parlamento brasileño están siendo investigados por casos de corrupción, lo cual es un dato bastante importante. Además que creo que refleja la situación total de la corrupción, que cómo ha avanzado en Brasil. O sea, estamos hablando de que la mayoría ha sido salpicado por el escándalo Petrobras. Y que de alguna manera, no sé, bueno, hay varios casos, ¿no? Pero más emblemáticos Petrobras, pero está Lavallato también, ¿no? Y lo cual un poco refuerza lo que Dilma decía, curiosamente refuerza lo que Dilma decía, ¿no? Dilma decía, este no es un problema del PT, es un problema estructural de Brasil, que ella misma no supo cambiar, que es un poco las críticas que se le ha hecho a Dilma. Dilma no ha sabido o no ha podido llevar a cabo la reforma política que Brasil requería, ¿no? Ella prometió hacer reformas. El problema es que el sistema político brasileño es tan complejo, tanto así que el PT no gobierna solo, era una coalición de partidos donde incluso estaba el PMDB. Entonces, dentro de ese sistema de coalición de muchos partidos, pues se le hacía muy difícil poder pisar pues el poncho a otros partidos. Así que la verdad es que tenía muchos candados que le impedían, por más transparencia que mostró el gobierno, trató de mostrar Dilma, e inclusive independencia del Poder Judicial, porque algo que no se le puede criticar a Dilma es que no dejó trabajar al Poder Judicial. El Poder Judicial ha llevado a cabo su labor incluso contra sus propios intereses, digamos. Entonces, digamos, que puede pecar de ingenua, pero pecó de democrática, digamos. Entonces, pero no logró la reforma política, que es una de las grandes deudas que tiene Dilma y en general el PT, lo cual no es un problema solamente el PT, es un problema estructural, tanto así que ahora que Michel Temer está en el gobierno, los que están cayendo son sus propios ministros. Muy bien, pero vamos a seguir hablando de Brasil, ya que el gobierno advirtió que derribará cualquier